gorro es mayor estricto que esta C gorro por la phi de grado ms, ¿no? ¿Okay? Porque si no se satisface es porque aquí dice existe alguna m. Entonces tomen la ya saben, la negación de esto, ¿no? Entonces debe existir, más bien, si estoy diciendo que existe un m, entonces para toda m y constante c, ¿ok?, existe esta phi, ¿sale? En la clase de Schwartz, que no satisface la desigualdad, es decir, que impide que esto sea cierto, ¿verdad? Bueno, vamos a aplicar esto a enteros, ¿sí? Tomando entonces C gorro igual a m y llamamos phi gorro igual a phi m, entonces debe existir una sucesión phi m en S tal que L con phi m es mayor que m por la norma de phi m de grado ms para toda m natural, ¿sí? Entonces vamos a normalizar la sucesión. Vamos a normalizar esto, ¿ok? Vamos a definir psi m como phi m sobre m por la norma de grado ms de phi m, ¿ok? Y entonces, ¿cuál es la norma de grado ms de la phi m? Pues es 1 entre m, ¿no? Ahora, ¿sí o no? Y además, si sustituyen esto acá, pues nada más pasar esto acá, usar la linealidad, me queda que el emparejamiento de lambda psi m es mayor estricto que 1, ¿no? Bien, ahora notemos que si k es menor a m, entonces la norma de grado ks de phi m, pues que es menor o igual que la norma de grado phi m de grado ms, que es igual a 1 entre m, esto tiende a 0 si m tiende a infinito. ¿Eso qué quiere decir? Que por lo tanto el límite cuando m tiende a infinito de psi m de ks es igual a 0, pero para toda k, ¿sí o no? Para toda k y en los naturales. ¿Qué me está diciendo esto? ¿Qué me está diciendo? Ah, pues por lo tanto, psi m converge a 0 en la clase de Schwartz, ¿sí o no? ¿Ok? Y sin embargo, L emparejado con psi m es mayor o igual a 1, lo cual no puede ser porque si esto converge a 0, esto debería converger por la continuidad de L, de lambda, perdón. De lambda, espero no haber puesto L en algún lugar, de lambda, por la continuidad de lambda, entonces esto debería ser 0, converger a 0. ¿Okay? Y esto es una contradicción. ¿Ok?
Porque esto es válido para todo n natural. Acabamos. ¿Okay? Noten que de hecho es un sí solo sí, ¿no? Porque lambda emparejado con phi, si ustedes muestran que hay una constante y un entero que satisface esto, entonces eso implica que lambda es continuo en la clase de Schwartz. ¿Ok? Ahí está. ¿Sale? Bien, déjenme ver cómo vamos. Perfecto. Nos da chance de otro resultado más. Esto es muy importante. Proposición 8. Proposición 8. El espacio de las funciones de prueba es secuencialmente denso en la clase de Schwartz. ¿Okay? Hay que ser explícitos en que es secuencialmente denso, porque recuerden que este es un espacio topológico, no es ni normado ni métrico, ¿no? Entonces, en un espacio métrico, sí, denso quiere decir que en un espacio métrico denso quiere decir que cualquier elemento se puede aproximar con una sucesión, es límite de una sucesión de elementos del conjunto, pero esto no es métrico. Ajá. Y lo que quiero decir aquí es que cualquier elemento de ese se escribe como límite de una sucesión de estos. ¿Okay? Así, a eso me refiero, por eso pongo secuencialmente denso. Vamos a hacer la demostración. Entonces, ¿de qué trata la demostración? La demostración trata, y este es un truco muy usual que vamos a usar de hecho más adelante, trata de que, dada una función en la clase de Schwartz, la escribas como límite de funciones de prueba, ¿no? Ahora, no debe ser muy difícil porque, aunque las funciones en la clase de Schwartz no tienen soporte, lo que sí es cierto es que al ser funciones que decaen, existe para toda epsilon mayor a 0, existe K, un compacto, tal que para toda X que no pertenece, digamos que este es K, que no pertenece a K, f de X es menor a epsilon. Entonces, es decir, si ustedes están fuera de aquí, esto vale epsilon. Aquí es muy pequeñita. Es lo que significa que una función decaiga. ¿Qué me está diciendo esto? ¿No? Dices, mira, igual y lo que puedes hacer es aproximar aquí adentro con una función de prueba. ¿Podrá hacer eso? La respuesta es sí, ¿ok? Y el truco que les digo es usual, apréndanselo, lo vamos a usar de hecho bastante, y es un truco muy útil. Ahí va. Ok. Sea entonces f en la clase de Schwartz y una phi función de prueba, tal que es psi, tal que psi es igual a 1 en una vecindad de la bola de radio 1 con centro en 0. O simplemente, ya saben que no importa, es una función de corte.
Es una función que en particular vale 1 en la bola unitaria, ¿sí? Entonces, definimos la asociación. Definimos la asociación f j de x como psi de x entre j por f de x para todo x en Rn y para todo j natural. Ese es el truco, ¿no? Este está en la clase Schwartz, pero esto ya es una función de prueba. ¿Y cuál es el chiste? Que en el momento en que va creciendo j, porque ¿cuál es el soporte de esto? El soporte de esto es la bola de radio, más bien, sí, es una bola, dependiendo cómo escogieron la función de corte. Pero fíjense que esto es igual a f en una bola de radio j, ¿sí o no? ¿Ok? Es igual a f en una bola de radio j. Si vas creciendo la bola, eso se va aproximando cada vez más y más y más a f. ¿Ok? Ese es el chiste. Y además es una función de prueba. ¿Ok? Entonces, escribimos eso. Fj es una función de prueba en Rn y además Fj es idéntica a f sobre la bola de radio j con centro en cero cerrada. ¿Okay? Para todo j. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo cual no es más fácil escribir lo que debe hacerlo, pero vamos a hacerlo. Es probar que Fj converge a F en S, ¿no? En S. ¿Vale? Bien, pues ¿qué hay que hacer? Pues hay que calcular las normas de grado ms y probar que cada una de esas se va a hacer, ¿sí? Entonces, sea alfa un multiíndice, ¿ok? Entonces, por la regla de Leibniz, creo que me falta Leibniz, perdonen si me falta una T, pero no me acuerdo, Leibniz o Leibniz, no me acuerdo. Tenemos que el supremo, ¿ok? Sobre x entre n, sobre x en Rn, de 1 más x a la n por la derivada alfa de fj de x menos f de x, aquí, perdón, me faltó este es acá, ¿no? Es el supremo de todo esto, ¿sí? Esto pues es igual al supremo sobre x en Rn de 1 más x a la n por la derivada alfa de f de x por la psi en x entre j menos 1, cierro este y me falta la barra, ¿sale? Nada más escribí la definición de la FJ, ¿ok? Bueno, entonces por la regla de Leibniz esto es el supremo sobre x en Rn de 1 más x a la n por la suma sobre gamma menor o igual que alfa factorial, ¿ok? Aquí va el coeficiente factorial, el multifactorial, ya saben, alfa factorial sobre gamma factorial por alfa menos gamma factorial. Es una constante a fin de cuentas que depende de la gamma, ¿sí? Una constante que depende de la gamma, ¿sí? Por la derivada gamma de f de x por la derivada alfa menos gamma de la psi de x entre j menos 1 y cierro, ¿sale? Entonces es una constante a fin de cuentas el coeficiente multifactorial, o sea, multinomial, no importa, para no estar cargándola si la escribimos, ¿no? Bueno.
Vean que este es un término genérico de la norma de grado NS, ¿no? Entonces lo que voy a mostrar es que cada término genérico de la norma de grado NS se va a hacer. ¿Sí? Bueno, esto es menor o igual que el supremo sobre X mayor o igual a J de 1 más X a la N por la suma, y ojo, sobre gamma menor estricto a alfa. Le estoy quitando el igual, ahorita van a ver por qué. Aquí le puse alfa factorial, además, no, es alfa. ¿Ok? De alfa factor de una constante gamma, ¿ok? La derivada gamma de f de x, o la derivada alfa menos gamma de psi de x entre j, ¿ok? Más, mucho ojo, aquí estoy haciendo varias cosas, el supremo sobre x mayor o igual a j de 1 más x a la n por el módulo de la derivada alfa de f de x por psi de x entre j menos 1. ¿Okay? A esta vamos a ponerle 2. A ver cómo salió esta estimación. ¿Cómo pasé de esta a esta? Primero, todavía no se fijen en este. Simplemente estoy aplicando, estoy descomponiendo la regla de Leibniz, estoy separando el caso gamma igual a alfa, por eso le quité el estricto, el igual. Ajá. El caso cuando gamma es alfa, esto es sin derivar, esto es derivada a cero, o sea, se queda la psi xj menos 1. Ajá. Pero si se ponen gamma menor estricto a alfa, todo esto, esta es siempre una derivada. Por eso es que la derivada de psi en xj menos 1 menos 1 de psi en xj, perdón, ahí estoy usando que esto en psi de x sobre j menos 1 es igual a la derivada alfa menos gamma de psi de xj, porque la derivada de una constante es 0, pero eso es cierto solamente si gamma es menor estricto a alfa, porque otra vez, si gamma es alfa, esto no es cierto, porque gamma igual a alfa es d a la 0, y d a la 0 ya quedamos que es no haces nada, no derivas. Entonces, lo separé y aquí está el caso alfa, ¿no? Vean que aquí está el caso alfa, ¿ok? Este es d a la alfa menos gamma, nada más que como gamma es igual a alfa, pues te queda esto mismo y aquí está d alfa. ¿Sí o no? Aquí me faltó un módulo, aquí está. ¿Okay? ¿Qué otra cosa hice? Luego dije, ¿sabes qué? De hecho fue un paso antes. ¿Okay? El supremo de todo esto, este es el primer paso. Antes del que acabo de escribir, del que acabo de explicar. Fíjense que el supremo de esto, como cuando x está en la bola de radio J, quedamos que esta vale 1, ¿sí o no? Entonces ahí todo esto vale 0, porque eso es igual a 1, ¿sí o no? Entonces inmediatamente eso se anula, es decir, el supremo nada más nos interesa sobre las x en módulo en norma euclidiana mayores o iguales que j. ¿Okay? Entonces por eso se toman ese supremo y después aplican lo que les dije, desigualan el triángulo y separan. ¿Está bien? Bien. Entonces lo que vamos a hacer es que tenemos que estimar cada término en esta fórmula, en esta desigualdad. Entonces, fíjense que como psi es una función de prueba, pues tenemos lo siguiente.
el supremo sobre x mayor o igual a j de las derivadas alfa menos gamma de la psi x entre j, pues esto es igual que el supremo sobre xi mayor o igual a 1 de la derivada alfa menos gamma de psi en xi del módulo. ¿Están de acuerdo? Lo único que hice fue llamar x entre j igual a xi, hice un cambio de variable acá. Ajá. Pero bueno, eso es igual, por regla de la cadena, al supremo sobre xi mayor o igual a 1 de la derivada alfa menos gamma, pero en variable xi, ¿okay?, de la psi de xi. Ay, caray. A ver, es que no sé si se ve bien eso. Déjenme escribir abajo. Esto es igual entonces al supremo. Ya me ensució el plumín esto. Mayor o igual, de xi mayor o igual a 1 de el módulo de la derivada alfa menos gamma en variable xi, ¿okay?, de la psi de xi. Estoy aplicando regla de la cadena por 1 entre j a la alfa menos gamma en módulo, ¿sí? Necesitamos aplicar regla de la cadena sucesivamente, por eso me sale el factor 1 entre j al módulo de alfa menos gamma, ¿sí? Pero fíjense que esto es menor o igual porque esto 1 entre j pues es menor o igual a 1, entonces esto es menor o igual que 1 entre j nada más por el supremo sobre xi mayor o igual a 1 de la derivada alfa menos gamma de psi de xi, ¿okay?, en módulo. Pero esto es menor o igual, y esto de aquí es menor o igual que una constante sobre j, porque el supremo de esto pues está fijo, ¿no? ¿Ok? Yo sé que esta constante depende de gamma, pero es decir, para cada gamma esto toma un valor máximo, ¿no?, que es el supremo de esto es alguna constante finita. Sí, pero te tomas la más grande de esas y es esta constante. Entonces, a fin de cuentas, esto nada más depende de alfa. Pero es una constante. Ajá. Y esto es para todo gamma menor estricto que alfa. ¿Ok? Y para todo j. ¿Sale? Entonces a esta le ponemos 3. También, como tenemos que f está en la clase de Schwartz, pues existe una c que depende de alfa y m mayor a 0, tal que 1 más x a la n por la derivada alfa de f de x es menor o igual que c alfa m sobre 1 más x a la m. ¿Sí o no? ¿Okay? ¿Va? ¿Por qué? Porque pues como es para cualquier constante, para cualquier entero, pues se lo estoy aplicando al entero m más n. Entonces en principio esto también depende de n. No importa, es una constante. Ajá. Independiente de x, ¿sí? Es una constante independiente de x. Bueno, pero fíjense que tenemos lo siguiente, porque estamos en el caso en el que x en norma es mayor que j, mayor o igual a j. ¿No? ¿Sale? Y como la norma de x es mayor o igual a j, entonces 1 más x a la m es mayor o igual a j. Igualmente, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que entonces 1 más x a la n de alfa
de f de x es menor o igual que esta constante sobre j. Ajá. Entonces, por esta estimación, tenemos que el supremo sobre x mayor o igual a j de 1 más x a la n por la derivada alfa de f de x por psi de x entre j menos 1, esto pues de entrada es menor o igual que el supremo sobre x mayor o igual que j de 1 más x a la n por la derivada alfa de f de x por la psi de x entre j más, estoy separando esto, el supremo sobre x mayor o igual a j de 1 más x a la n por la derivada alfa de f de x en módulo. ¿Sí? Estoy aplicando, estoy expandiendo esto y aplicando, estoy distribuyendo esto y aplicando esa igualdad de triángulo. ¿Sí? Pero fíjense que esto es menor o igual y acabamos de acotar cada una, ¿no? Porque eso es menor o igual que esto es menor o igual que una constante C alfa m sobre j por la norma infinito de la phi más 1. ¿Okay? Sí, porque esto es menor o igual que su norma infinito, ¿sí o no? Y luego me queda este término y este término, pero cada uno de esos lo estimé, esta es la misma estimación. Aquí está, ¿sale? Ahí está. Y este es 4. Entonces ahora sí, utilizando tres y 4 en 2 obtenemos que el supremo sobre x en Rn de 1 más x a la n de la derivada alfa de fj de x menos f de x, esto es menor o igual, ¿okay?, que c entre j sustituyan, ¿okay?, por el supremo sobre x en Rn de 1 más x a la n por la suma de gamma menor o igual a alfa de las constantes estas c gamma, los coeficientes multinomiales por la derivada gamma de f, ¿okay?, más una constante c borro sobre j, ¿ok? ¿Sale? A ver, eso lo estoy usando en 2, okay, nada más que ya borré todos, no malo, pero sí,
en la primera tienen que regresarse a 2, y en la primera, en el primer sumando que aparece en 2, estoy utilizando la estimación para las derivadas alfa menos gamma de la psi, ¿okay? Que tienen por ahí, que esas son, es decir, estoy usando 3, ¿va? Por eso me sale el C entre J. Y luego estoy utilizando esta estimación, ¿sí? Nada más que, aquí está, a todo esto, a fin de cuentas, todo esto es una constante, entonces pónganle C borro, ya está.